Entonces voy a trabajar con el archivo de la clase 1, el que se llama regresión lineal const, que es este. Este archivo ya lo tengo abierto aquí. Entonces, vamos a continuar con la idea de la estimación de la función de costos para la industria eléctrica. En este caso, voy a ocupar las siguientes bibliotecas, que ya las había estado conversando la clase pasada. No voy a ejecutar la línea que está aquí arriba porque esto es un ejemplo únicamente para cuando tienen problemas para instalar alguna biblioteca en particular. Pero bueno, en este caso creo que ninguna de estas estará en esa situación, puesto que todas son más o menos convencionales. La base de datos que vamos a ocupar es la que hemos venido trabajando, que es la base del paper de Nerlos del 63. Entonces, voy a imprimirlo con el lector por la función que lee archivos de Stata. Como les dije, Stata tiene dos componentes de archivos. Uno son los metadatos o las descripciones y otra cosa son la base de datos. Entonces, como tiene esas dos características un objeto de Stata, cuando lo importemos, vamos a importar las dos características. Por lo tanto, uno va a ser el data frame, que va a ser los datos, y el otro va a ser los metadatos. Al primero, al data frame le voy a llamar data frame, y a los metadatos les voy a llamar meta. Entonces, ejecuto esta línea, voy a observar cómo se ven los encabezados de los datos, entonces se ven de esta manera. Vamos a retomar la idea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos estimar? Lo que queremos estimar es esta función de costos, es una función de costos del logaritmo del costo total en función de una constante, del logaritmo de la cantidad, del logaritmo del precio del primer insumo, del segundo insumo y del tercer insumo, sus logaritmos respectivos. Cada una de estas betas, de acuerdo al procedimiento que vimos la clase pasada y que les envié un pequeño resumen de cómo llegar a este resultado, mostramos cada una de las betas y mu se componen de esta manera, ¿no? Beta 1 es igual a mu, beta 2 es a 1 entre R, beta 3 es alfa 1 entre R, y así sucesivamente hasta el último que será alfa 3 entre R, donde R es propiamente los retornos a escala de la industria. Bien, ahora, ustedes cuando trabajen en Python pueden incorporar este tipo de ecuaciones siempre a sus Markdown. Pueden editar este tipo de cosas de una forma muy sencilla. Voy a darle doble clic a este texto para que puedan ver qué es lo que está detrás. Lo que está detrás es, este es el código que está detrás. Es un código basado en LaTeX, entonces para aquellos que utilizan LaTeX, LaTeX como quieran decirle, para sus ecuaciones, va a ser muy sencillo implementarlo. Entonces, por ejemplo, cuando quieren incorporar símbolos que estén centrados en el texto, utilizan doble signo de pesos. Entonces, eso lo que le va a decir a la máquina es que lo que sigue es una ecuación y cierran con doble signo de pesos. Entonces, eso les va a dar una ecuación centrada en su Markdown. Los símbolos o letras griegas en LaTeX se llaman con el backslash y el nombre en inglés de la letra. Los subíndices es con el guión bajo y los supraíndices con el gorrito de exponencial. Bien. Si quieren, luego repasamos más detalles de cómo hacer este tipo de cosas. Bien. Ahora, vamos a hacer algunas transformaciones de los datos muy sencillas. Lo que voy a hacer es lo que hice la clase pasada, son logaritmos. Voy a calcular los logaritmos de cada una de las variables. Luego voy a calcular el costo promedio, que está aquí. Y finalmente voy a agregar una columna de puros unos al data frame. Lo que voy a hacer, ahora voy a ver los encabezados del data frame. Los encabezados se ven de esta manera. Entonces, bueno, me refiero a los 5 primeros registros, no los encabezados. Los 5 primeros registros del data frame se ven de esta manera. Vamos a hacer una regresión para empezar. La regresión va a ser la siguiente. Entonces voy a declarar que la variable y va a ser el logaritmo del costo total, porque esa es la forma en que yo pensé mi ecuación. Mi ecuación es que es el logaritmo del costo total. Y luego va a tener una constante que va a ser mi beta 1 que definí arriba. Esta beta 1 es la constante. Y así sucesivamente para las demás, ¿no? Luego tengo el logaritmo del producto, el logaritmo del precio del trabajo, el logaritmo del precio del combustible y el logaritmo del precio del capital.
Voy a imprimir X para que se vea cómo se visualiza la matriz X, ¿no? Entonces, cuando X se ve de esta manera, tiene 145 filas y 5 columnas. Vamos a hacer una estimación de mínimos cuadrados, muy sencilla. Voy a utilizar la función OLS de la biblioteca SM, que es la de Statistics Models, que arriba la importé como SM. Podemos regresar hasta arriba y ver que aquí me estoy refiriendo. Busco SM. Bueno, resulta ser que esta es esta biblioteca, que es la de Stat Models, es la que importé con el alias SM. De esta biblioteca estoy utilizando la función OLS. Bien. Voy a utilizar la función OLS, que necesita dos entradas al menos, uno que es la variable dependiente y otro que serían las variables independientes. Le voy a guardar un objeto que se va a llamar es. Luego ese objeto es, le voy a ajustar. Cuando le digo ajustar, estima el modelo y luego le digo imprime los resultados. La clase pasada vi cómo solucionar esto en menos líneas, pero voy a dejarlo así como está expresado en este caso. Estos serían los resultados. Los estimadores betas, es decir, toda esta columna que se llama coeficientes, estos estimadores, se obtienen de resolver este problema de álgebra matricial. Si quiero yo tomar únicamente esos coeficientes de esta tabla, la manera en que lo tengo que hacer es lo siguiente. Voy a tomar el objeto que se llama S2, porque en ese objeto es donde guardé la estimación. Me voy a regresar un poco arriba. En S2 es donde guardé la estimación. Entonces, de S2 le voy a indicar a Python, quiero que me dé la característica o el atributo que se llama params. Ese atributo que se llama params son los parámetros, ¿no? Entonces le voy a dar run y me va a decir, mira, aquí están los parámetros. En el caso de la columna que se llama want, su parámetro asociado es menos 3.52, que es este valor, y así sucesivamente hasta el último, ¿no? Que sería LPCAP, que sería menos 0.21, que sería este valor, ¿no? Entonces cuando hacemos una estimación, podemos ingresar a cada uno del conjunto de resultados que se asocia. Entonces, todo lo que ustedes ven en este resumen de análisis de regresión, pueden solicitarle al software que les dé el resultado particular, ¿no? Le podemos preguntar por el valor de la F, por el valor del R cuadrado, por el valor de la T y los errores estándar, como más adelante voy a ver. Bien. Ahora, vamos a analizar las pruebas de hipótesis asociadas, ¿no? La prueba de hipótesis más común que hacemos es en la que nos preguntamos si cada uno de los parámetros estimados, más bien de los coeficientes de los estimadores, es estadísticamente igual a 0. Esas son las pruebas individuales. La hipótesis asociada siempre es esta. Nos preguntamos si el beta K asociado es igual a 0 y la hipótesis alternativa es si es distinto de 0. Esta es la forma más convencional que hacemos un análisis de resultados de regresión. ¿Cómo construimos una estadística para probar esta hipótesis? Bueno, construimos una T. La T de student se forma de esta manera, tomamos el valor estimado, le quitamos el valor que queremos probar, en este caso es 0, y lo dividimos entre la varianza. Si se acuerdan la varianza, les había dicho que era mi varianza estimada, que es esta varianza gorrito, multiplicada por la posición késima dentro de la matriz inversa X traspuesta por X, y eso, la raíz cuadrada sería la varianza del estimador, ¿no? Entonces, la media entre la varianza me va a dar una distribución T de student. Entre la desviación externa, perdón, me va a dar una distribución T de student con n menos k grados de libertad. Entonces, le puedo preguntar a Python por los valores del estadístico T. Se los pregunto de esta manera, entonces le doy, y me dice, bueno, resulta ser que el estadístico T para el primer parámetro es este, para el segundo es este, y así sucesivamente hasta el último. Si ustedes se regresan a la tabla, van a notar que esos T son estos que están aquí. Ahora, ¿cómo se formaron? Bueno, son muy sencillos. Dividieron el coeficiente entre el error estándar y les debe dar este valor. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, perfecto, vale. Vale, buenísimo. Ahora bien, vamos a hacer la siguiente prueba de hipótesis que es base en el análisis de regresión, que es la prueba global. La prueba global
del análisis de regresión consisten en verificar si en conjunto todas las variables que incluimos son estadísticamente igual a cero. Dicho en forma de hipótesis es lo siguiente. Mi hipótesis nula es que beta 1, beta 2, hasta beta k es estadísticamente igual a cero, todo en conjunto, no de forma individual. Esa es la diferencia, en conjunto. Por eso hacemos una prueba F para solucionar este problema. La hipótesis alternativa no es tan trivial. O sea, ¿cuál es la hipótesis alternativa a mi planteamiento de que todas las betas son igual a cero? Bueno, existen muchos casos. Un caso puede ser que alguna de las betas no sea igual a cero. Solo una, ¿no? Con eso bastaría. Pero también existe la posibilidad de que sean dos, de que sean tres, o de que sean todas distintas de cero. Entonces, para no poner todos los casos, la hipótesis alternativa siempre la ponemos como no H0. ¿Sí? Entonces, esa es la forma más sencilla de tratar. Entonces, voy a utilizar un estadístico F. Mi estadístico F está descrito por esta expresión. Eso es lo que resuelve el software. Si ustedes lo ven, si lo queremos ver como intuitivamente qué significa, es más o menos lo siguiente. Véanlo de esta manera. Por este lado, o sea, si ustedes ven por este lado del estadístico F, ven los primeros elementos, ustedes se van a dar cuenta que lo que tienen ahí es una matriz R que multiplica a beta. R es la matriz de restricción, ¿no? Es lo que yo conversé cuando vi este tema. La matriz de restricciones es la matriz que me va a permitir identificar qué estructura de hipótesis no la tengo. Entonces, mi estructura de hipótesis nula en el caso de la prueba global es una matriz identidad, como en este caso, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es, quiero que cada una de las betas sea igual a una constante R, que en este caso la constante R minúscula son puros ceros. Entonces, aquí tengo el producto de la matriz de restricciones que multiplica al vector de betas menos el valor que quiero probar. Entonces, lo que dice la prueba F es lo siguiente. Si la restricción es cierta, es decir, si de verdad la multiplicación de R mayúscula por beta es verdaderamente igual a R minúscula, entonces este valor debería ser muy pequeño, ¿sí? Porque resulta ser que, entonces es de cierta la hipótesis, eso es lo que significaría. Entonces, si la hipótesis no es cierta, entonces ustedes se van a dar cuenta que tanto este valor como el valor que está aquí deberían de ser muy cercanos a cero. Entonces, en conjunto, toda la F debería ser muy cercana a cero, ¿sí? Entonces, para F es muy pequeña, pueden concluir que la prueba global es cierta. Para F es muy grande, pueden decir que la hipótesis nula de la prueba global es incorrecta, ¿vale? Es una forma de interpretarlo de forma muy sencilla. Bien, entonces, este es mi planteamiento de la prueba F. Le puedo preguntar a Python por ese valor, y aquí está el valor. Es 437, es un valor alto. Podemos regresarnos a la tabla. Aquí está mi estadístico F, 437. Si ustedes se fijan, la probabilidad del F estadístico es casi cero. O sea, es básicamente cero. Quiere decir que en realidad estamos rechazando la hipótesis nula. Por lo tanto, estamos diciendo que en conjunto, todas las betas aportan algo más o algo distinto de cero. No es cero este valor. Bien, ahora, ¿podemos calcular esta hipótesis de una forma alternativa? Bueno, introducimos un arreglo matricial, como este caso que está aquí. Lo podemos evaluar, le preguntamos a R, a Python, le decimos que utilice mi objeto que fue una estimación y que haga una prueba F utilizando la matriz de restricción que está definida arriba. La evalúo y me dice, aquí está el valor que hemos obtenido, ¿no? 437, con un p-value ya casi cercano a cero, ¿no? Es simplemente replicar lo que ya habíamos encontrado, ¿vale? Ahora, vamos a hacer una prueba de hipótesis distinta, porque esta es la que nos interesa en el caso del paper de Nerlo. En el caso del paper de Nerlo, la hipótesis que Nerlo plantea en su documento es la siguiente. Él quiere probar si la beta 3 más la beta 4 más la beta 5 es estadísticamente igual a 1. Esa es la prueba principal del paper. Si esto es cierto, si beta 3 más beta 4 más beta 5 es igual a 1,
querría decir que existen retornos constantes a escala a lo largo de la industria. Esa sería la conclusión de la hipótesis. Entonces, noten que todo el paper de Nerup se basa en esta hipótesis. Ahora, vamos a construir una matriz de restricciones, porque en este caso, la matriz de restricciones solo incluye una restricción. Y la restricción solo es una porque, si ustedes se fijan en la hipótesis, no la se puede reescribir con este vector R mayúscula, que lo que dice es, el primer coeficiente no me importa, el segundo tampoco, me importa solamente el tercero, cuarto y quinto, y quiero verificar que cuando multiplico R por el conjunto de beta, me da un valor estadísticamente igual a 0. Eso es lo que quiero, igual a 1, perdón. Eso es lo que quiero probar. Bien, ahora vamos a probar esta hipótesis. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a proceder de la siguiente manera. Esta es la forma más sencilla de implementar una hipótesis de este estilo en Python. Voy a cambiarles un poquitito cómo estimar el modelo. Es una forma, de hecho, más sencilla que la que vi anteriormente. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a introducir una fórmula, y la fórmula es la siguiente. La fórmula es el L, el logaritmo del costo total, y una tilde que indica el logaritmo del costo total será estimado con el objeto que es la constante, con el logaritmo del precio del trabajo, de la producción, del precio del trabajo, del precio del combustible y del precio del capital. Este es el modelo que quiero estimar. Para aquellos que son usuarios de R, es más o menos la misma estructura que cuando uno hace un modelo en R, ¿no? Solamente como pequeño dato. En este caso, sintaxis similares, ¿no? Los resultados los estimamos de esta manera. Voy a utilizar una función OLS. Si ustedes se fijan OLS, lo importé arriba, me voy a regresar hasta donde importé mis bibliotecas, de dónde viene este OLS. Este OLS está aquí. Y lo importé igual de la API que se llama StatModel. Dentro de los atributos de fórmulas, importé una que se llama OLS. ¿Sí? Para eso, de aquí es donde lo importé. Ahora me regreso hasta aquí, hasta mi estimación. Entonces, esta función OLS solo requiere dos atributos. Necesita una fórmula y necesita el data frame de donde va a tomar los datos. Entonces, la fórmula va a decir la forma en que se va a estimar el modelo, pero entonces en el data frame los datos se deben llamar tal cual estoy diciendo en la fórmula, ¿sí? Voy a decirle que se ajuste o que se estime, esos son los resultados, y al final voy a declarar una hipótesis, y mi hipótesis también la voy a declarar en una forma de texto. Entonces mi hipótesis es la siguiente: quiero que el coeficiente asociado al logaritmo del trabajo más el coeficiente asociado al logaritmo del combustible y el logaritmo del capital sumen 1. Esta es mi hipótesis que quiero probar. Dicho en términos analíticos, es lo que tengo escrito aquí abajo, lo cual implicaría establecer una T de student de esta manera. De esta manera. Ahora bien, esta hipótesis también la pudimos haber probado con una F. Entonces aquí tienen dos alternativas, o lo hacen con una F o lo hacen con una T. La razón por la que la hago con la T es porque es más fácil implementar. Y siempre que sean hipótesis asociadas con restricciones, más bien, que sean solo una restricción, es mejor utilizar una T porque es más sencilla su implementación. Cuando son dos restricciones o más, ya no se puede utilizar una T, se tendría que utilizar una F, ¿vale? Bien, entonces voy a ejecutar esta línea. Y bueno, ya aquí lo único que hice fue estimar el modelo y declarar cómo era mi estructura de hipótesis. Aquí les puse una nota, ¿no? Si quieren incluir más restricciones, simplemente colocan aquí una coma y siguen con más restricciones, si quisieran incorporar. No es el caso, ¿no? En este caso solo queremos una restricción. Ahora bien, vamos a utilizar el test de T. Entonces, ¿cómo lo implemento? Le digo, del objeto que acabo de estimar, que se llama result, quiero que hagas una prueba T. Pues por eso le digo TT. Y quiero que utilices el objeto que se llama hipótesis, que definí anteriormente para evaluarlo. Entonces la voy a evaluar.
¿no? Pero, ¿dónde le va a evaluar? Ah, bueno, en el modelo que se llama results, ¿no? Lo tiene que evaluar ahí, porque ese es el único que yo definí que se puede evaluar. Lo evalúa y me va a dar el resultado, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí está el resultado. Me dice que el coeficiente, este coeficiente asociado, resulta de haber hecho esta operación, de haber hecho la operación de hecho, aquí me falta algo, perdón, aquí arriba. Por, a lo mejor esto, aquí arriba está mal esto. Así es. Este es R, así. Sí, así. Entonces, lo que tengo aquí arriba es que multiplicamos mi vector de restricciones, que es R, este R que está aquí arriba, que multiplica todos los parámetros beta menos 1. Entonces, porque esa es la hipótesis, ¿no? La hipótesis no es la que quiero evaluar, esta que está aquí. Entonces, este coeficiente, esta operación, me da este valor, me da 0.64. El error estándar de este coeficiente es 0.471, es decir, haber hecho toda esta operación que está aquí abajo da 0.471. El T asociado entonces es menos 0.757. Entonces, si yo evalúo, si yo voy a mis tablas de TestStudent y busco una T con n menos k grados de libertad, en este caso son 5 variables, entonces sería 145 menos 5 de 140 grados de libertad. Me voy a encontrar que en realidad el intervalo de confianza me permite determinar que la hipótesis nula en realidad no la puedo rechazar. O dicho de otra manera, aceptaría la prueba de hipótesis. La prueba de la hipótesis nula. ¿Cómo lo puedo verificar también? Con el p-value, ¿no? El p-value en este caso me da algo mayor a 0.05, entonces no estoy en la zona de rechazo, estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok. Lo que voy a hacer ahora es implementar una F. Igual, siguiendo la misma idea, ¿no? Voy a utilizar la misma restricción, pero voy a implementar una F. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces voy a hacer la misma hipótesis. La hipótesis es R por beta menos 1, que multiplica a esta estructura de F, y que va a ser, si me dan cuenta, aquí J es igual a 1, porque solo es una restricción. Entonces esta va a ser una F de un grado de libertad, n menos k grados de libertad, es decir, 1,140 grados de libertad. Voy a utilizar igual una F con la misma hipótesis que tengo arriba, la voy a evaluar. Y me da un valor, si se dan cuenta, me da un valor ligeramente distinto, ¿no? En este caso, el F asociado me va a dar este valor. El p-value me da 0.450. Es un p-value muy cercano al que me dio en el caso de la T, lo cual igual indicaría que estoy en la zona de aceptación de la hipótesis, ¿no? ¿Sí? Podemos hacer otros ejemplos. Voy a hacer un ejemplo ahora de una hipótesis conjunta. Voy a hacer la hipótesis conjunta de que beta 1, beta 4 y beta 5 sea igual a 1 en conjunto con que beta 2 es igual a 0. Entonces tengo dos pruebas de hipótesis. Como les dije, en este caso ya no puedes hacer una hipótesis basada en una T. La única opción que tienes es una F. Entonces la voy a implementar una F. Entonces implemento la prueba F y me dice que en conjunto esta hipótesis de una prueba F me dice que es 851 y el p-value aquí es casi 0. Entonces lo que quiere decir mi conclusión sería que en conjunto la suma del beta 3 hasta el beta 4 igual a 1 y que beta 2 es igual a 0 es incorrecto. En conjunto eso no es cierto. ¿Sí? Puede ser que por individual sí, pero en conjunto no lo es. ¿Vale? Y muy probablemente aquí lo que no es cierto es que beta 2 es igual a 0, estadísticamente igual a 0, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber? Porque si nos regresamos hacia mi estimación base, aquí yo sé que beta 2 es este coeficiente, y bueno, resulta ser que este coeficiente dice que la T
me dice que en efecto este es distinto de ser, es algo que es estadísticamente, rechazo la hipótesis nula de que es estadísticamente igual a 0. Entonces, difícilmente cuando yo tome este coeficiente y lo iguale a 0 y lo quiera hacer en conjunto con otra prueba de hipótesis va a ser cierto, porque ya individualmente no lo era. ¿Sí? Vale. ¿Dudas hasta aquí, hasta este punto? No, profe. Vale. Ok, entonces, bueno, aquí simplemente pueden imprimir resultados, pero results, no es results, se imprime como, bueno, no me acuerdo para qué esta línea, creo que esta línea está de más. Bien, ahora, ¿cómo vemos la curva de costos medios estimada? Porque ese también es uno de los objetivos del paper, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar mi objeto con el que había hecho la estimación original y voy a utilizar la función predict. Con la función predict voy a predecir los valores del modelo utilizando la matriz X. Y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar lyprep, ¿no? Que es como de lo que predice. Voy a utilizar el antilogaritmo, es decir, o simplemente elevar al número Euler los datos obtenidos y eso va a ser mi variable y. Lo que voy a hacer ahora es que en mi data frame voy a agregar una columna que se va a llamar tot_cost_e y que va a ser igual al objeto que estimé como y. Voy a calcular un costo medio estimado que resulta de dividir el costo total dividido entre la producción y voy a mostrar cómo se vería el data frame ahora, ¿no? Entonces lo que tengo es lo siguiente, este es el costo total que reportan las empresas. Cuando yo hago un modelo utilizando una función de costos, determino que el costo estimado debería de ser este que está aquí, en esta columna, el costo total. Entonces, noten cómo sí difiere, ¿no? Entonces, ¿por qué difiere? Bueno, porque resulta ser que mi regresión dice que para una empresa que tiene un output de 2, un precio del trabajo de 2.09, un precio del combustible de 17 y un precio del capital de 183, debería de estar en promedio en un costo total de 0.07. Y en realidad el costo total que reporta la empresa es 0.08. Otra manera de decirlo es que en realidad esta empresa tiene un costo que está por encima del promedio respecto de empresas que están en condiciones similares. Entonces, también con esto lo que puedo hacer es calcular el costo promedio estimado. Lo que voy a hacer ahora es graficar tanto la curva de costos medios utilizando los datos de las empresas y la curva de costos medios utilizando los datos estimados. Y vamos a ver cómo se ven. Voy a utilizar un scatter y se vería de esta manera. Noten cómo es que los puntitos rojos son la curva de costos utilizando el costo promedio de las empresas que reportan las empresas y los puntos azules son la curva de costos medios estimada. Entonces se parece mucho, no necesariamente es la misma, pero es más o menos tiene esa estructura de forma de U, ¿no? Ahora bien, noten algo, esta industria, si ustedes lo pueden ver, tiene una curva de costos medios totales que empieza a decrecer muy rápido y que cuando está en un punto bajo, en realidad se queda muy plano, muchísimo muy plano. ¿Esto qué significa en términos de organización industrial o en términos de microeconomía? Significa que la empresa tiene retornos de escala o tiene economías de escala que se deterioran muy rápidamente. Es decir, cuando produce casi cero, su costo medio es muy alto, pero producir una pequeña cantidad de energía eléctrica disminuye significativamente sus costos. Entonces se vuelve muy eficiente empezar a incrementar la producción. El problema es que conforme vamos vamos produciendo más, en realidad no vamos ganando más. Las empresas no ganan más, sus costos medios no disminuyen significativamente. Por eso esta curva se vuelve muy plana, ¿sí? O dicho de otra manera, si ustedes están más en el lado de competencia económica, en esta industria,
en realidad podrían caber más empresas, porque resulta ser que producir más energía eléctrica en realidad no está incrementando los costos, ¿sí? Porque si los incrementara, entonces estaríamos en la zona de deseconomías de escala. Y eso ocurriría solo en los puntos en los que empezara a subir la curva de costos, que la curva de costos medios empezara a crecer, empezara a tomar una forma de creciente. En este caso estaríamos en una zona de deseconomías de escala, ¿vale? El paper de Nerlo, digamos, es el paper seminal de esta discusión. Hay un paper de Christensen y Green, que de hecho les voy a dejar para la tarea, que hace otras discusiones más interesantes al respecto de este problema, ¿vale? Bien, lo siguiente que está aquí es un ejercicio, por si quieren darle una checada al rato que tengan un espacio, que tengan unos 15 minutos que dedicarle a esto. Este código está incompleto, y bueno, y traten de estimar esta ecuación, ¿no? Noten cuál es la diferencia de esta ecuación, que estoy agregando un cuadrado de la producción. Esa es la diferencia. Estoy agregando aquí un cuadrado de la producción. Pero bueno, se los dejo ahí para que le den una checada cuando tengan tiempo. ¿Vale? Bien. Con esto cierro la parte de regresión lineal y quiero empezar ahora a ver un ejemplo de variables instrumentales. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta parte? Vale. Vamos bien, profe. Ok. Una Entonces, pregunta, voy a... profe, nada. Sí. Una pregunta nada Adelante. más. ¿Cómo cambiar el eje X en la gráfica para que también la escala sea logarítmica? ¿Para que qué, perdón? No te escuché. La escala sea logarítmica, porque estamos usando logaritmos en la ecuación y poder visualizar los datos como logaritmo también. Pero en este gráfico no están ya en logaritmos, están en... Por eso, ¿cómo puedo pasarlos a logaritmos en el eje? En el eje. Bueno, tendrías que cambiar la variable que estás modelando, ¿no? O graficando. Okay. Por ejemplo, déjame agregar aquí una, ¿no? Vamos a agregar un nuevo scatter, ¿no? Por ejemplo, en lugar de ocupar el output, vamos a graficar el de output en ambos casos. Y en este caso, el eje lleva a estar en logaritmos. No sé si con eso expliqué la... Ok. ¿Sí? Vale, buenísimo. Entonces... listo. Entonces voy a empezar entonces con otro notebook. Voy a cerrar y me voy a ir a clase 2. En clase 2 de variables instrumentales tengo también dos partes. Voy a empezar con la parte 1. Y vamos a trabajar un nuevo paper. Bien. Este ejemplo que quiero ver hoy está basado en el paper que escribió Acemoglu en el 2001 junto con Johnson y Robinson. Este paper dio origen al libro, famoso libro, creo que sí es famoso, que se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿No? Why Nations Fail, ¿no? Este libro, si no lo han leído, por favor échenle una leída ahora que vamos a tener una semana de break. Entonces es un buen texto para ocasiones. Se lee muy rápido. Y la hipótesis de Acemoglu y de Johnson y Robinson es que las variables institucionales como con medidas como esta capacidad que tienen los estados para mantener el Estado de Derecho, muy, muy apropiado para este momento en México, cómo es que pueden contribuir al desempeño económico, ¿sí? Entonces, la hipótesis de estos autores dicen, bueno, ¿qué determina, cómo es la relación entre el desempeño económico y la capacidad institucional? Es decir, un desempeño económico fuerte y sólido genera instituciones fuertes o Estado de Derecho sólido, o viceversa, una institución fuerte o con estados de derecho sólidos generan desempeño económico sólido, ¿sí? Por eso les digo que es muy apropiado para esta situación, ¿no? Entonces, la discusión, por ejemplo, en el Estado, ahora en México, ellos, bueno, por lo que uno puede percibir,
perciben que en realidad un desempeño económico fuerte eventualmente generará Estado de Derecho, ¿no? Y los críticos del Estado en este momento dicen que no, que es a la inversa, ¿no? Un Estado que respete condiciones de Estado de Derecho o generará crecimiento económico, ¿no? Entonces, eso es una discusión interesante, pero los autores lo solucionan de una forma muy particular. Vamos a entrar en la materia, ¿no? El documento, si tienen chance de leerlo, léanlo, por favor. La referencia que pongo aquí es la versión en inglés, pero hay una versión en español también del documento, del paper original, que también se lee muy rápido. Está algo largo, son como 50 páginas, pero está muy interesante el paper también. Entonces, vamos a utilizar variables instrumentales porque el problema que tenemos es de simultaneidad, dada la discusión que estoy introduciendo, ¿no? Desempeño económico genera instituciones fuertes o instituciones fuertes generan desempeño económico. ¿Quién causa qué? Entonces, los autores parten de tres premisas. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, vamos a remitirnos al origen, ¿no? Por eso el paper se llama, así, no tiene ese título, ¿no? Los orígenes coloniales del desarrollo comparado, ¿no? Entonces, ellos se remiten a los orígenes de los estados que fueron colonizados por otros estados. Bueno, más bien por las regiones que fueron colonizadas por viejos reinos o viejos estados. Entonces dicen, resulta ser que muy probablemente el tipo de instituciones que implementaron los estados coloniales son la base de las instituciones actuales. Entonces, si utilizamos como proxy algún indicador de qué tan sólida fue la colonización, podemos identificar qué tan sólidas son las instituciones. Es decir, y pone un ejemplo muy concreto del paper en algún momento. Dice, hay una región en África donde nunca se pudo colonizar por los europeos. Y la razón era que los europeos no estaban adaptados físicamente para sobrevivir en esas condiciones, ¿no? Murieron o de malaria o murieron de algún tipo de diarrea, y nunca pudieron colonizar la región. Entonces nunca pudieron establecer instituciones. Contrario a eso, hay regiones más amigables para los europeos, como en el caso de América, donde las colonias prosperaron, ¿no? Incluso instalaron instituciones y se mantuvieron, y probablemente muchas de esas instituciones son lo que hoy día nosotros somos como Estado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la discusión de ellos también es como la factibilidad del asentamiento, ¿no? Otra de las premisas que ellos utilizan es como esta persistencia, ¿no? De si las instituciones coloniales se persisten hasta el día de hoy. Y resulta ser que sí, ¿no? Si uno revisa con mucho cuidado, como en el caso de México, ¿qué tipo de instituciones tenemos? Algunas de esas instituciones tienen algún roce, alguna pequeña luz de lo que fue el colonialismo en México, ¿no? Solo piensen en esta idea de tener un Palacio Nacional ahí en el centro de la Ciudad de México, o al lado de una catedral, ¿no? Instituciones que generan, son instituciones también al final del día, ¿no? Iglesias, al final del día, ¿no? Son un tipo de institución. Entonces, en realidad nosotros sí tenemos muchos hallazgos o vestigios de lo que fue el colonialismo en nuestras instituciones. Bien. Entonces, la hipótesis al final del día, como se resume, sería de la siguiente manera. Acemoglu y compañía dicen que una buena proxy en las instituciones actuales entonces sería la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. La lógica que tiene Acemoglu y compañía es, si los primeros colonizadores tenían una tasa de mortalidad baja, entonces pudieron establecer instituciones de la colonia. Esas instituciones de la colonia a su vez tienen efectos sobre las instituciones actuales. Entonces, utilizar como variable proxy o como variable instrumental en el lenguaje que nosotros estamos utilizando en esta clase, a la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores es una buena idea, ¿sí? Es un buen instrumento. ¿Cumple las características que definimos la clase pasada? Sí. ¿Cuáles son esas características? Uno, la variable debe estar correlacionada con la variable que sospechamos que es endógena. Bien, entonces la variable que sospechamos que es endógena es la capacidad institucional actual. Entonces, esa capacidad institucional actual está correlacionada con la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Dos, esa variable instrumental no está correlacionada con el término de error del modelo que estamos estimando. La respuesta es sí, porque en realidad
el desempeño económico actual no determina la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Si me explico, ahí no hay ninguna simultaneidad. Rompemos la simultaneidad. Entonces, ya entrado en esa discusión, entonces vamos a hacer la estimación. Bien, ¿dudas con el planteamiento del paper y de lo que queremos hacer ahora? No, profe. Vale, buenísimo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a importar las bibliotecas. Bien, voy a ejecutar esta parte. Si ustedes se dan cuenta, cuando importo todos estos, todas estas librerías, bibliotecas, perdón, bueno, ya ejecuté. Voy ahora a importar los datos, ¿no? Entonces, los datos también son datos en un archivo DTA, un archivo de stata. Voy a utilizar otra vez la función readStata. Entonces, si a la función readStata no le indico más que un parámetro de salida, por default me va a dar el primer objeto de salida. Acuérdense que la función que lee stata me arroja dos objetos de respuesta. Uno, que es el data frame, y otro que son los metadatos. Si yo en este caso solamente le pongo como respuesta un objeto para almacenar lo que está importando, por default va a entender que es el data frame lo que quiero importar. Va a dejar o va a tirar el tema de los metadatos. No le va a importar, ¿no? Entonces, bien. Ejecutamos y tenemos estos datos. Noten cómo es que esta base de datos no está tan bonita como en el caso del paper de Nerlo. Hay muchos nulos. Esto significa estos NA, que en realidad es la abreviación de Not as a Number, o sea, que no es un número. Y bueno, vamos a explorar los datos de forma gráfica, ¿no? Para ver si la hipótesis de Acemoglu, Johnston y Robinson es más o menos cierto. Al menos nosotros como economistas siempre pensamos los problemas en términos de scatterplot. Entonces hacemos un scatterplot para verificar si esto parece que es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un scatterplot de la variable que se llama average PR, que básicamente es un promedio bueno, lo definí aquí arriba, ¿no? Como es el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, ¿no? Para una muestra de 75 países. Y lo voy a poner en un scatterplot con el logaritmo del PIB per cápita en 1995, ¿no? Entonces, quiero ver si de verdad la variable que voy a proponer como instrumento se correlaciona con la variable que quiero explicar, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, aquí pongo mi scatterplot. Noten que el estilo que estoy utilizando es un estilo ggplot. Pueden utilizar, si se acuerdan de las clases pasadas, les dije muchos estilos, ¿no? Que pueden utilizar. Ese es el ggplot, es el más común para la gente que hace cosas como en R. Entonces, es un buen estilo, digamos bonito en estricto sentido, no nada más. Y aquí le estoy poniendo el título, ¿no? Es gráfica 1, gráfico de dispersión, ¿no? Aquí me falta una espacio. Luego, voy a hacer un modelo OLS bivariado para este caso, muy sencillo, en donde lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la variable que es esta variable que le puse como logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, y la voy a utilizar como regresor del desempeño económico de 1995, ¿no? Entonces, por eso es bivariado, solo tiene dos variables, ¿no? Bien, ahora, lo primero que voy a hacer es eliminar algunos datos nulos. ¿Cómo lo hago? Le digo, quiero que el data frame que se llama DF1, así guardé mi objeto, quiero que borre los NA, ¿no? Entonces, borra los NA y hace un subconjunto únicamente de estas dos variables. Y eso se va a quedar en un data frame que se va a llamar DF1-subset. Luego, este objeto que se llama DF-subset, quiero que le agregues una columna que sea igual a 1. Bueno, perdón, quiero que los filtres y aquellos que son únicamente en la variable que se llama base eco igual a 1, son los únicos con los que me quiero quedar, ¿no? Entonces me voy a regresar quién es base eco 1.
No, no lo puse aquí. Bueno, es que es una variable que utiliza Acemoglu para identificar cuándo va a ocupar los valores. Entonces, los pone con un 1 aquí a los valores que quiere utilizar para su regresión. Todo lo que pone con nulos o con otros valores no los considera en su regresión. Simplemente es lo que significa. Bien, ahora establecemos los parámetros. X va a ser esta variable, Y va a ser esta variable. Guardamos los valores de nuestras etiquetas en este objeto. Entonces, voy a tomar de la data frame, voy a tomar aquellos que son el short name, o sea, como la etiqueta que tiene el renglón, porque cada uno de los renglones es un país, y le voy a guardar un objeto que se va a llamar label, ¿no? Ahorita ven para qué lo necesito. Luego, lo que voy a hacer es utilizar un gráfico, y voy a hacer un gráfico de scatter. Entonces, el scatter va a ser con el valor X, con el valor Y, quiero que utilice como marcador nada, que no utilice ningún marcador, simplemente que sea un scatter, sin marcadores. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que para cada uno de los elementos en label acuérdense que puse el nombre corto del país, para cada uno de esos elementos los voy a ir colocando en el gráfico. Entonces, en lugar de tener un butito en el scatter plot, voy a poner el nombre del país, el nombre corto del país, en ese punto. Eso es lo que quiero hacer con este gráfico. Finalmente voy a poner una gráfica de una línea de tendencia para ver el scatter plot y voy a graficar. Bien. Entonces, lo que tengo aquí es lo siguiente. Grafiqué la protección promedio contra el riesgo de expropiación de 1995. Es decir, lo que tengo es una variable que me dice qué tan fuertes son las instituciones. Esta variable de riesgo de expropiación es la variable que utiliza Acemoglu como indicador de solidez de instituciones o de protección del Estado de Derecho. Entonces, lo que dice es, los estados que protegen más el Estado de Derecho son los que tienen mejor desempeño económico. Esa es básicamente su conclusión en esta gráfica. Entre mejor se protege el Estado de Derecho, tiene mayor desempeño económico. México creo que está... creo que no se alcanza a ver México por aquí. Bueno, pues no se alcanza a ver México, pero bueno. Resulta ser que los ejemplos clásicos siempre son Estados Unidos, con protección de Estado de Derecho y desempeño económico alto, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Canadá, Hong Kong, ¿no? Estados que tienen un estado protector de derecho alto con desempeño económico alto, ¿no? Entonces, digamos que esto es como la primer visto de Acemoglu y compañía para decir que una protección del Estado de Derecho es un buen indicador del desempeño económico del país. Ahora vamos a agregar una constante al data frame, la voy a agregar con este valor 1, y entonces aquí tengo mi constante. Voy a hacer una regresión muy sencilla. Voy a utilizar el objeto que se llama, ¿se acuerdan de esta función OLS? Entonces esa es otra forma de hacer la regresión. Le declaro quién es la endógena, le declaro quién es la exógena, y cuando agregue este backslash, lo que significa este es un salto de línea. Lo que estoy diciendo es, a partir de este momento puedo hacer un enter y lo que sigue siendo parte de la instrucción anterior, ¿no? Esto es bueno para cuando tienen líneas de código muy largas y que a lo mejor necesitan partirlas en diferentes líneas para poderlas ver. Se pueden poner estos backslash y lo que va haciendo Python es reconocer que eso sigue siendo la misma instrucción. ¿Qué opción adicional le voy a poner? Le voy a decir que quiero que todos los que sean missing values los elimine de la regresión. Bien. Entonces lo voy a estimar y si le pregunto por el type del objeto reg1 me dice que es un tipo de regresión, tipo ULS. Para estimar, acuérdense, siempre utilizo el fit. Entonces voy a estimar el fit y igual sigue siendo un objeto ULS, pero ya es una regresión. Y vamos a imprimir los resultados que se verían de esta manera. Entonces, a grosso modo lo que veríamos es lo siguiente. Esta es la tasa promedio de protección del Estado de Derecho o de riesgo de expropiación. Entonces, lo que quiere decir es que en promedio, una variación de un punto porcentual de la protección del Estado de Derecho al riesgo de expropiación incrementa en 0.5% la tasa de crecimiento del PIB per cápita de los estados, lo cual es altísimo, ¿no? Es decir, cada medio punto porcentual de PIB per cápita es explicado por el Estado de Derecho.
Básicamente es lo que diría esta regresión. Bien, ahora podemos utilizar este pequeño modelo para hacer una predicción de los resultados, del riesgo lo voy a hacer de esta manera. Entonces me dice que en promedio el PIB per cápita de los estados, el logaritmo del PIB per cápita de los estados es 6.51. Yo puedo predecir de otra manera utilizando esta expresión, que es con una media, que iría con una constante. Me da que ya considerando una constante es 8.9. Podemos obtener el valor predicho para cada uno de los valores, es decir, podemos graficar la recta de regresión junto con el scatter plot que habíamos hecho al inicio. Eso es lo que voy a hacer aquí. Y esto es como se vería, ¿no? Aquí se verían, en los puntitos azules son el observado y el punto rojo es el predicho, ¿no? Es simplemente una regresión muy sencilla, ¿no? ULS. Podemos incrementar el modelo, ahora lo podemos hacer un modelo multivariado. Voy a agregar otras variables. Voy a agregar, además del riesgo de expropiación, voy a agregar la latitud. Voy a agregar dummies de si el estado es asiático, de si el estado corresponde a África o si corresponde a un estado distinto, ¿sí? Que no sea ni Asia ni África. Bien, ¿por qué quiero hacer esto? Resulta ser que una de las discusiones que introduce Acemoglu y compañía en su paper es una discusión geográfica que tiene que ver con la siguiente explicación. Algunos historiadores económicos creen que el desempeño económico también está asociado con las condiciones favorables para vivir en los países, ¿no? Entonces, lo que dicen algunos de estos teóricos de economía es que los países que están más cercanos del Ecuador siempre tienen condiciones más óptimas para que los humanos sobrevivan. Son tan buenas que incluso los recursos naturales favorecen la disponibilidad de alimentos. En esos lugares la gente se esfuerza menos, según estos teóricos, y por lo tanto la gente tiene un desempeño económico más bajo. Contrario, en las zonas donde los recursos son más escasos, las condiciones son más inhóspitas para los humanos, por ejemplo, las zonas nórdicas, los humanos se esfuerzan más y por lo tanto el desempeño económico es mejor en esas regiones. Está la teoría ahí, ¿no? Entonces, lo que hace Acemoglu es introduce una variable de latitud, porque la variable de latitud le permite identificar si estás más cerca del Ecuador o estás más lejos del Ecuador. Entonces, si la latitud en el Ecuador, la latitud es 0. Entonces, si la latitud es 0, entonces de las condiciones son más óptimas. Si la latitud se incrementa, entonces estás más hacia el norte. Si la latitud decrece, entonces más hacia el sur. Únicamente para eso incluir esta variable, ¿no? Entonces la vamos a incluir, hacemos la regresión, hacemos nuestro modelo, y yo voy a hacer una tabla de estadística resumen para mis 3 modelos que acabo de estimar, y se vería de esta manera, ¿no? Entonces, reporto el R cuadrado para cada uno de los modelos y el efecto que tiene, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de expropiación, conforme voy agregando nuevas variables, va disminuyendo. Entonces, esto es cierto, hay un tipo de efecto que tienen variables como la latitud y el haber sido ser estado asiático o ser estado de otra zona del mundo. Bien, voy a entrar con más detalle en la siguiente clase a este tipo de resultados. En este punto, lo que quiero que nos quedemos es, estamos haciendo una estimación que tiene un problema de endogeneidad. La endogeneidad es que el riesgo de expropiación, como proxy de las instituciones, puede ser endógena con el PIB per cápita, ¿sí? En este punto aquí quiero hacer la pausa, ¿no? Entonces aquí detengámonos un momento. Y quiero aprovechar los últimos minutos para 2 cosas. Uno, para saber si tienen dudas, y otra para hacer un anuncio parroquial. ¿Alguna duda en este punto? Profe, ¿las bases de datos o los data frames de Stata ya están cargados? Sí, Okay. ya están sí, ya todo el material está en GitHub, ahí lo pueden descargar. Ok, gracias. Ok.
Si no hay más dudas, entonces quiero aprovechar mis últimos 4 minutos para el siguiente anuncio parroquial. Tenemos tarea. Ok, entonces vamos a, la tarea es la siguiente. Si ustedes van a GitHub, en el curso de econometría 2, van a encontrarse una carpeta que se llama tarea examen 1. Y aquí está su tarea examen, que sería para la primera parte del curso, ¿no? Entonces, la tarea examen tiene este PDF, que son como las instrucciones generales. Vamos a conversarlas muy rápidamente, ¿no? Bien. Entonces, su tarea se compone, estas son las instrucciones generales. 1, podrán hacerla en equipos de hasta 3 personas. Si ustedes quieren, lo pueden hacer en equipos de hasta 3 personas. Siempre es posible que atiendan dudas por correo o agendamos una reunión de Zoom para atender sus dudas de la tarea o del curso en general, ¿no? La fecha de entrega es el 14 de abril. Entonces, se las estoy poniendo a disposición ahora para aquellos que quieran en vacaciones avanzar algo. Pero en estricto sentido, ustedes podrían simplemente la siguiente semana tomarla para descansar, no pasa nada, y empezarla a trabajar hasta que regresemos del break de Semana Santa. Y la fecha de entrega sería el 14 de abril para esta tarea. ¿Vale? Se compone, la estructura de la tarea es de la siguiente, tiene 2 partes. Uno es una parte teórica, donde tiene 2 subtemas, uno que son algunos problemas de análisis de regresión muy básicos, que ya estaban en las notas, entonces si los empezaron a hacer, entonces tienen buena parte de estos ejercicios. Y otro que son tópicos intermedios que tiene que ver con variables instrumentales, ¿no? Entonces también ya estaban en las notas y ya empezaron a hacerlos, también ya tienen un buen avance. Y un 40% de la tarea está basado en 2 prácticas de Jupyter Notebook. La primera es una práctica para un modelo lineal de mínimos cuadrados ordinarios y la segunda son regresiones por el método de variables instrumentales. Para la segunda parte todavía no podrían hacerlo. A partir del miércoles de la semana pasando Semana Santa, a partir de ese momento ya tendrían los elementos para hacerlo. En este momento no, les faltaría una clase que tengo que dar, ¿no? Pero ya estarían en posibilidades de empezar a hacer su tarea. ¿Vale? Ese es mi anuncio de GLA. Ya no sé si tengan alguna duda, comentario, queja, congoja. Hola, profesor. ¿Cuándo Hola. sería la clase extra? ¿Sí? ¿O cómo se programaría? Como no te entendí bien, ¿puedes Dijo repetir, que, perdón? comentó que íbamos a hacer alguna sesión extra para dudas o algo así. ¿Cuándo Sí. sería? No, tú me escribes, o sea, si ustedes tienen interés de dudas, me escriben y podemos agendar una reunión de unos 30, 20 minutos para dudas y demás cosas que tuvieran. Ok, vale, muchas gracias. Sí, pero ustedes escríbanme a mí, a Omar, cualquiera de los dos puede ser. ¿Vale? Tengo, creo que una pregunta en el chat. No, bueno, no sé si tengan algún